ejes que periodísticamente nos van a acompañar durante el transcurso de toda esta tarde y que están muy en boga en el transcurso del día de hoy. Primero, Guzmán, que está en Washington, ya llegó y que va al FMI a recalibrar. Guzmán dijo ayer que él entiende que las pautas del primer trimestre las cumplimentó. Muchos en su entorno dicen, bueno, no todo cumplimentó. Hay cosas que no va a poder finalmente validar en los 40 días que restan para lo que va a ser ya la primera revisión técnica del organismo aquí en la Argentina el mes próximo. Por eso el viernes, hoy se confirmó, estaba en duda, va a tener un encuentro, más allá de cruzarse en los pasillos, con la propia Kristalina Georgieva. Y van a hablar a solas, insisto, el viernes. Va a ser la antesala de ese recalibramiento, probablemente. Probablemente Guzmán se traiga la confirmación del Fondo de Resiliencia que el directorio del fondo aprobó la semana pasada y que por lo tanto le va a permitir utilizar en principio con libre disponibilidad 1.300 millones de dólares que llegarían a la Argentina en ese concepto. Y seguramente va a intentar validar lo que ayer no se pudo oficialmente confirmar, aunque todo el mundo tiene algún borrador, que es cuál va a ser el impuesto para financiar los casi 200.000 millones de pesos que anunciaron ayer de ayuda a sectores vulnerables, a casi 13 millones de argentinos, entre los cuales están los jubilados de la mínima y un poco más los monotributistas de las categorías más bajas, más las empleadas domésticas, a las cuales se le va a dar un bono de 18.000 pesos, desdoblado en 2 pagos de 9.000, a propósito de incentivar con el consumo finalmente la actividad económica, esa que vio mermar ostensiblemente los niveles de actividad en el primer trimestre del año. Y que algunos suponían que en el segundo trimestre hasta incluso la economía argentina podía entrar en recesión. El fondo, cuando hace la perspectiva de lo que viene en el mundo, justamente en la reunión del día de ayer, establece los parámetros con los que está evaluando la actividad económica a nivel planetario. Y allí dice que va a haber un crecimiento menor por la guerra en Ucrania, será del 3,6% para el conjunto del planeta. Estableció por consecuencia una reducción respecto a la previsión anterior, que hablaba de un crecimiento arriba del 4%, pero para la Argentina aumentó la perspectiva de un crecimiento hasta el 4%, hablaba de un crecimiento del 2,5% hasta ayer. Ahora cree que va a crecer más, pero advirtió que la inflación va a ser del 48%, que es casi el piso de la mayoría de los analistas acá, después de más del 16% del primer trimestre. El fondo habla de un 48%, que está en la banda máxima de lo que pactó el propio Guzmán con el fondo, que era una inflación entre 38 y 48 puntos. Insisto, aunque el mercado ve más un 60 que un 40 y algo. Pero esto es un poco lo que va a ocurrir seguramente esta semana, con definiciones políticas relevantes desde un Washington que espera Guzmán le termine ratificando lo que en principio Alberto Fernández ratificó en términos personales, aquí en términos de cuestiones de política doméstica, que es que él, para el presidente, es inamovible. Santiago Cafiero dijo, el único imprescindible es Alberto Fernández. Parecería Alberto Fernández, con lo gestual, después de lo ocurrido ayer, decir que el único inamovible del gabinete es el propio Guzmán, justamente al que más apunta el ala dura del kirchnerismo. Dicho esto, el segundo de los ejes es el déficit y la deuda, que son las que limitan efectivamente el voluntarismo que se vio de manera explícita del gobierno en el intento de impulsar el consumo en los anuncios del día de ayer. Porque definitivamente la situación es muy compleja. ¿Y por qué digo que es el déficit y la deuda los que la limitan? Bueno, porque la Argentina tiene un déficit enorme que creció en el primer trimestre 400%. Fue del 0,55 del Producto Bruto. Se quintuplicó en términos reales respecto al primer trimestre del año pasado. Déficit primario, la diferencia entre lo que el Estado recaudó y lo que el Estado gastó, casi 400.000 millones de pesos le faltaron al propio Estado. Primer trimestre, un trimestre. Cuando uno analiza el déficit financiero, es decir, le incorpora los pagos de intereses, de deuda y demás, ese déficit se extiende a casi 660.000 millones en un trimestre. 660.000 millones. Y subió casi 142% respecto a el año pasado. Punta a punta el último año, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, punta a punta la deuda pública argentina creció más de 40.000 millones de dólares. ¿Cuánto? Más de 40.000
millones de dólares. Piensen esto, el gobierno efectivamente va a tener que hacer frente a vencimientos en abril, que va a tener que reprogramar, por más de 13.900 millones de dólares. Ahora, fíjense un dato que yo creo que no es menor. El gobierno está afrontando vencimientos en el mercado local por 1,2 billones de pesos en el corto plazo. 1,2 billones. Tiene que cubrir antes de mayo 850.000 millones de pesos. Tiene que financiar, o sea, buscar nueva deuda para pagar esa. Más del 80% de los títulos, más de 8 de cada 10 títulos, en pesos, ¿qué cosa ocurre? Están indexados. Son títulos que están linkeados o con el dólar link, dólar oficial, que se ha deslizado más velozmente de lo que venía ocurriendo, está casi en 120 en el banco minorista, y también bonos atados al SAR, que es la inflación, coeficiente de estabilización recíproca. O sea, ¿le prestan a Guzmán el mercado? Sí. Cada vez a una tasa mayor y con dos instrumentos sin los cuales Guzmán casi no conseguiría plata, que son instrumentos en pesos anclados a la inflación para no perder o al dólar oficial por si hay un salto cambiario. Con lo cual, a medida que el tiempo pasa, el dólar sube, la inflación es mayor, también crece la deuda, ¿se entiende? Entonces, el déficit, que no solo no es menor, es mayor, hacen que la deuda, que además es mucho mayor, fruto del déficit más la deuda anterior, limiten explícitamente los márgenes de gasto público y gasto fiscal. Por eso es que se entiende la idea de cobrar más impuestos en una economía que está aturdida por impuestos. Tiene 165 impuestos la economía argentina. 165. Pocos países tienen tantos impuestos. En muchos de los casos yuxtapuestos, contradictorios, en muchos de los casos discutidos hasta jurídicamente. Sin embargo, le vamos a crear, si no es un nuevo impuesto, eventualmente alícuotas diferenciales para aquellos que supone un burócrata de turno que ha tenido alguien una ganancia inesperada, como la denominan, extraordinaria. Bueno, la deuda total, dijo ayer el propio INDEC, mientras tanto, deuda pública, en marzo, solo en un mes, aumentó en más de 9.700 millones de dólares. 9.700 millones de dólares. Y llegó a 376.287 millones de dólares. Es una plata enorme para una economía, además, que no despega, que está estancada hace 12 años. Pese a que el año pasado creció más del 10, que en realidad compensó y un poquito la caída de casi el 10 del 2020. Y este año está en veremos. Y el tercer eje del día, no menor, es este, que la oposición también está discutiendo en público. Porque recién veíamos las explícitas discusiones del oficialismo. Oficialismo que además no se habla entre el presidente y la vice, que todo ralentiza, que incluso traba la propia gestión, porque la dinámica de discusión puertas adentro ha hecho que finalmente sea imposible dialogar con el que está afuera. Y además porque ha paralizado áreas estratégicas. Ahora, la oposición también está en su berenjenal. Tuvieron que volver a reunirse los líderes del PRO para bajar un poco las discusiones públicas, sin embargo existen. Mauricio Macri terminó viajando a Estados Unidos para dar clases en la Universidad de Georgetown, bajo la consigna Lecciones de una presidencia, hablando de liderazgo. Todo esto tras el encuentro con Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, la propia María Eugenia Vidal de las últimas horas. María Eugenia Vidal dice, yo no me bajo de la carrera presidencial, y hoy se fue a la provincia de Neuquén y se sacó la foto con el propio Mar Gutiérrez y quiere ser presidenta. Eso es lo que dice. Elisa Carrió anoche apuntó otra vez contra Rodríguez Larreta, dijo no se la juega, parecido a lo que dice Macri respecto a Rodríguez Larreta. Macri dice, a mí nunca me explicó, pero a la sociedad no le explicó para qué quiere ser presidente. Y apuntó también contra Milei, al cual todos Juntos por el Cambio apunta. Es un fuego artificial, hay que dejarlo que brille. Solo se diluye, dijo pensando en 2023. Mientras todo esto ocurre, el radicalismo hoy tendrá toda una postal de enorme potencia y fortaleza política. Se va a reunir en el Comité Provincia en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, para inaugurar como excusa un quincho del Comité Provincia que ha sido reciclado, pero allí van a estar
desde Gerardo Morales, el presidente del partido, hasta las autoridades de los bloques en el Congreso Nacional, más las expresiones más importantes del partido, incluido el propio Facundo Manes. Todo eso va a pasar hoy por la tarde-noche, con un Gerardo Morales que ayer, una vez más, terminó anunciando un bono complementario y el anticipo del 6% con el sueldo de mayo de un aumento que le había otorgado a los estatales, casi en línea con las decisiones y los bonos del propio gobierno nacional. Bueno, así las cosas, está claro que el radicalismo no quiere ser furgón de cola, que quiere tener una discusión en términos casi de igualdad, que quiere romper con la hegemonía del PRO. El PRO intenta conservar la hegemonía, pero pelea entre ellos y no tiene un liderazgo natural, como ocurría cuando Macri era el líder natural del espacio. Y en el medio aparecen los aliados, con la amenaza siempre latente de crear una coalición diferente, más de centro progresista, y por eso todos los contactos que hemos visto, incluido el peronismo no kirchnerista, que una vez más intenta pensar un 2023 sin Cristina, sin Máximo, sin Kicillof. El de Schiaretti, algunos gobernadores, varios dirigentes gremiales, el propio Urtubey, el propio Randazzo y tantos otros. Elio, vamos a Washington, vamos a